Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, es una vez más el pastor Caled Pineda y es un gusto poder estar con ustedes en otra edición de La Hora de la Decisión. Después de este capítulo 16, estamos ya a solo 6 capítulos de terminar este libro tan extenso, tan profundo que es el Apocalipsis. Si todavía no has oído nuestros podcasts anteriores, te invito a que vayas a la lista de reproducción y busques ahí donde dice el Apocalipsis, y ahí podrás encontrar todos los capítulos desde el capítulo 1 hasta llegar a este capítulo actual. Hemos visto y estudiado verso a verso el Apocalipsis, cada una de las profecías, cada una de las figuras proféticas que aparecen en ella. Y en el capítulo 16 estamos ya para entrar al derramamiento del último compendio de juicios, que son las 7 copas. Las 7 copas estarían aconteciendo a final de la gran tribulación, es decir, a mediados de la segunda mitad, es decir, ya faltando 1 año y medio, quizás 2 años para finalizar la gran tribulación, o quizás antes, porque recordemos que la palabra de Dios dice que si Dios no acortare estos días, nadie sería salvo, nadie escaparía, porque los juicios de las copas son juicios totales, horrendos, en donde absolutamente todo se pierde. Prácticamente esta tierra quedará inhabitable. Ahora, para entender el derramamiento de las copas, debemos de retroceder un poco al capítulo 14. En el capítulo 14 veíamos una gran cosecha, una gran siega de almas. Tenemos tanto la siega del trigo, que representa la muerte de millones de justos, de personas que habrán creído en la predicación de los 144,000, como también vemos otra siega, que es la vendimia, que esto representa en la muerte de millones de paganos que no quisieron arrepentirse de sus obras y siguieron el gobierno del anticristo. Para este momento de la gran tribulación, ya el anticristo se habrá manifestado, se estará haciendo pasar como el Mesías, estará persiguiendo a Israel. Todas las naciones, o la gran mayoría de naciones del mundo, estarán bajo su dominio. Las personas estarán tomando la marca de la bestia de una manera multitudinaria, en masas, y habrá un caos terrible, económico, político y también astronómico, natural. Y de hecho, Apocalipsis se centra en describirnos cuáles son cada una de estas copas. Pero el contexto de cómo estará el mundo para ese entonces, la realidad que estará viviendo ese entonces, la narra otro profeta. Y antes de entrar a Apocalipsis 16, en esta breve introducción, voy a ir a un profeta mucho anterior a Juan, que es Isaías, quien profetizó a más de 700 años antes que Juan, pero Isaías ve exactamente el mismo cuadro que Juan está viendo en Apocalipsis: la tierra siendo vaciada por completo, las personas muriendo por millones, cataclismos astronómicos increíbles que terminarán en una tierra sumida en dolor y angustia, cual nunca la ha habido. Y de hecho, en el cuadro que nos presenta Isaías, nos deja ver que esto sucederá después de la gran vendimia que vemos nosotros en el Apocalipsis 14. Es decir, hay una armonía en las profecías entre estos dos hombres de Dios, que ni siquiera vivieron en el mismo tiempo, ni siquiera profetizaron en la misma lengua, pero el Espíritu Santo de Dios nos muestra que es la misma profecía. Entonces, antes de que nosotros entremos a las copas, quiero tomarme un par de minutos para ponerte en contexto de cómo estará la tierra para ese entonces. Isaías 24:1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Es decir, las sociedades como tales, como las conocemos ahora, desaparecerán. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, así como al siervo a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que da logro, así al que lo recibe. Es decir, estos juicios son inerrantes y los sufrirán las clases altas como las clases bajas. Será parejo. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada. Si lo piensas, esto es escalofriante. Una tierra
con muy pocos humanos, porque la gran mayoría de gente, millones, están muriendo por millones en los juicios de Dios, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Está describiéndonos el tipo de personas, de generación degenerada que habrá en ese tiempo, que traspasaron las leyes de Dios, personas como las estamos viendo ahora, que creen en un nuevo orden mundial, que creen en un nuevo reseteo del mundo y creen que van a establecer una sociedad abierta en donde nada es prohibido y todo el pecado y la abominación y todas las cosas inmorales están bien y todo lo bueno está malo. Por eso dice que esa clase de sociedad es la que va a existir para ese entonces, y ellos van a recibir el castigo de Dios. Y vemos nosotros actualmente que la sociedad se dirige exactamente a eso. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron contaminados los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es decir, la población mundial disminuirá sustancialmente. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría y el arpa. Es decir, que para este momento de la gran tribulación desaparecerá la música. Nadie entonará canciones, nadie tocará instrumentos, la gente solo estará tratando de sobrevivir. Vivirán en un mundo sin esperanza, en un mundo horripilante, y no hay nada por qué celebrar, nada por qué cantar, nada por qué festejar. La gente simplemente intentará huir de los juicios de Dios y de la hecatombe que estará sucediendo en la tierra. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, es decir, nada les va a alegrar. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. Es decir, que habrá una escasez increíble, una escasez de alimentos, una escasez de agua, de provisiones, y que la gente no tendrá que comer, no tendrá que beber. Será algo terrible. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco, oiga esto, después de la vendimia. ¿Cuál es esa vendimia? La vendimia que pasó en Apocalipsis capítulo 14. Por eso dice, serán como rebuscos después de la vendimia. Esto va a acontecer después de esa gran vendimia, de esa gran muerte de millones de personas a causa de los juicios de Dios. Ahora, teniendo en contexto el cuadro tan horripilante que estará viviendo el mundo, la situación tan caótica, inimaginable que estará pasando el mundo, hoy sí podemos darnos una idea de qué serán las 7 copas de la ira de Dios. Algo caótico, estremeciente, escalofriante, que si tú lo piensas y tomas en serio lo que estamos hablando, sabiendo que esta palabra es verdadera y se ha de cumplir, te aseguro que te erizará la piel. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se da una orden desde el santuario, es decir, desde la misma presencia de Dios, porque como ya vimos anteriormente, se le llama el santuario a donde está la gloria de Dios y el trono de Dios. El juicio de las copas son los juicios finales absolutos de Dios sobre la tierra. Es decir, para este momento verdaderamente habrá llegado el fin. Hay muchas similitudes entre los juicios de las copas y los juicios de las trompetas y los sellos, pero hay 2 diferencias principales. La primera, estos juicios de las 7 copas son totales, mientras que los juicios de los sellos y las trompetas son parciales. Esto lo vemos en Apocalipsis 8, 8 y 9 y Apocalipsis 16, 3. Allá veíamos que se perdía la tercera parte de los mares, la tercera parte de los ríos, pero acá vemos la destrucción total de los mares, la destrucción total de los ríos, etc. La segunda diferencia es que la humanidad se afecta, pero indirectamente, por varios de los juicios de los sellos,
Pero, y las trompetas, claro, pero en las 7 copas la humanidad es atacada directamente, se afecta directamente a los hombres. ¿Por qué? Porque para ese entonces la gente estará loca de atar. Ya veíamos anteriormente cómo millones de demonios entran en la atmósfera terrestre, en la atmósfera física, y la gente será endemoniada y estará totalmente cegada, siguiendo al anticristo, creyendo que él es el Mesías. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban a su imagen. La primera copa es muy parecida a la 6ª plaga de Egipto. Esta causa que los hombres tengan una úlcera maligna. Entendamos que una úlcera es una llaga, es decir, una lesión epidetal con pérdida de sustancias que producen sangrado, pus, y cuando es muy grave produce también un hedor terrible, un mal olor. Pueden haber úlceras estomacales, bucales, genitales, cutáneas, etc. Estas se pueden dar en todo el cuerpo y son lesiones o llagas en la piel que implican pérdida del epidermis. Puede tratarse de una herida únicamente superficial o de una afectación muy profunda en la persona. Lo que vemos acá en Apocalipsis es algo más parecido a las úlceras cutáneas en todo el cuerpo. Es decir, la gente se llenará de llagas podridas, hediondas, en las cuales estarán emergiendo o saliendo de su cuerpo pus, y será algo terrible. Y esto sucederá en todas las personas que recibieron la marca de la bestia. Esto es como juicio de Dios. ¿Cómo será esa marca? Quizás a través de un microchip o de algún sistema que va a estar incorporado en el cuerpo del individuo, y quizás esto sea como una reacción secundaria, una reacción adversa de ese ente extraño que va a estar en el cuerpo de las personas, una sarna que cae sobre los hombres que están con la marca de la bestia. Si tú buscas en Google úlceras cutáneas en todo el cuerpo, te darás cuenta y te vas a las imágenes, te darás cuenta lo horrendo que es esto. Eso es horrendo, terrible, que una persona esté llena de úlceras en todo el cuerpo. También esta es una reacción que puede ser provocada por las armas de destrucción masivas, como las armas de tipo nuclear, etc. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda copa es muy similar a la primera plaga que sucedió en Egipto. El agua del Nilo se contaminó, y sin embargo, acá no va a ser solo un río, sino que se va a contaminar todos los mares del mundo, a diferencia de las 2 trompetas, en donde la tercera parte de los mares se contamina. Acá se contaminan todos los mares. Hablábamos allá cuando veíamos las trompetas que la tercera parte de los mares equivale a todo el océano Pacífico, contaminado, lleno de peces muertos, una cosa hedionda, terrible. Pero acá se extiende a todos los mares del mundo. De por sí, esto ya representaría la muerte de todo ser humano, porque el mundo necesita agua, las personas necesitan agua para poder subsistir. Y tomando en cuenta que más del 70% de la superficie de la tierra está compuesta por agua, quiere decir que la gente estará en un mundo hediondo, podrido, rodeado de aguas contaminadas. Y esto representaría en la muerte de todo ser vivo a la postre. Estos juicios obviamente denotan el final definitivo. El juicio final ha llegado. No hay esperanza más. La tierra no podrá subsistir sin agua. Nadie podrá vivir sin agua. Versículo 4. Vamos a la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No bastando que todos los mares se han contaminado, también todos los ríos y las aguas subterráneas se contaminan. Es decir, no habrá agua potable, ni tampoco habrá agua dulce para beber. Eso será terrible. No hay agua en las tiendas, no hay agua en los pozos, no hay agua en los ríos. La gente estará muriendo literalmente de sed. El beber agua será un privilegio que nadie tendrá, porque miramos en Isaías que este juicio viene tanto para el rico como para el pobre. Ni el rico ni el pobre escapará de esto terrible, porque simplemente no hay dónde conseguir agua para consumo humano.
todos los ríos se contaminarán. Ahora, si tú lo piensas, el juicio de Dios parece demasiado severo, pero debemos de considerar los motivos que llevaron a esos juicios. Y estos motivos son expresados en el versículo 5. Un ángel nos recuerda que estos juicios son solamente consecuencia de las acciones pecaminosas y paganas de los hombres. Este juicio tan terrible viene a consecuencia de esa rebeldía y desobediencia. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Antes de analizar el mensaje de este ángel, preguntémonos quién es este ángel, porque dice que es el ángel de las aguas. Puede que se trate del mismo ángel que está ejecutando la tercera copa. Podría ser, pero también puede ser que por jerarquía quizás haya un principado angélico puesto por Dios con cierta autoridad sobre los mares y las aguas del mundo. En el libro Teología Bíblica y Sistemática de Mayall Pirmer, este gran teólogo plantea, y me permito leerlo: puesto que el orden es la primera ley del cielo, se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo a su rango y actividad. Tal clasificación está implicada en 1 de Pedro 3:22, cuando leemos con respecto a los ángeles y a las potestades y a las virtudes. También podemos comparar Colosenses 1:16 y Efesios 1:20 al 21. Es decir, que puede ser por jerarquía que verdaderamente haya ángeles o un ángel con cierta autoridad sobre los mares y las aguas, y este ángel sea el que está proclamando estas palabras, o sea, como decíamos, el ángel que está derramando la tercera copa. De la manera que sea, este ángel está reconociendo que Dios está actuando con justicia, recordándonos que sus juicios están juzgando a la terrible y malvada humanidad, e igual de terrible ha de ser su castigo. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El versículo nos expresa el porqué del juicio tan severo de Dios. La sangre de los santos y de los profetas expresa que Dios está vengando tanto la sangre de los mártires de la iglesia que han muerto desde Esteban, pasando por la iglesia perseguida y los cristianos muertos en el Coliseo romano, los cristianos muertos en la mal llamada Santa Inquisición de la Edad Media, hasta los cristianos de la iglesia moderna que fueron muertos en misiones en países recónditos y paganos, como aquellos también que creerán a la predicación de los 144,000 sellados que serán muertos en la gran tribulación. Así como también todos los profetas y santos del Antiguo Testamento que fueron muertos a manos del sistema pecaminoso de este mundo. Por eso es que Dios les da a beber agua contaminada, agua como sangre de muerto, porque ellos beberán toda la sangre que se ha derramado de los mártires y de los santos y de los profetas. Es decir, este juicio parece muy severo, pero realmente este juicio solo está juzgando severamente el pecado severo y extremo del ser humano y del sistema pecaminoso que existe hoy y ha existido por todos los siglos, desde que Adán y Eva pecaron. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Otro ángel en el cielo reconoce la justicia de los juicios de Dios. Es decir, se reconoce tanto en la tierra como en los cielos. Porque recordemos que el primer ángel está en las aguas y este otro ángel está en los cielos. El ángel está en el altar donde se encuentran las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, esperando a que este mundo fuera juzgado por la injusticia cometida hacia ellos. Esto lo dice Apocalipsis 6:9. Entonces, desde ahí del altar donde están las almas esperando el juicio de Dios, ahora ellas se están regocijando porque Dios está haciéndoles justicia a todos esos mártires que han muerto por la causa de Cristo y los mártires del Antiguo Testamento, y están dando gloria a Dios porque se está haciendo justicia. Por eso es que desde ahí se oye el clamor de un ángel que está diciendo: estos juicios verdaderamente son justos. A alguien podría caberle la duda de decir: pero es que Dios está siendo muy extremo con esto. ¿Cómo es posible que va a contaminar todos los mares, que va a acabar con todos los ríos y los hombres estarán llenos y las personas estarán llenas de úlceras? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo es eso con un Dios de amor? Por eso recordamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es que los ángeles proclaman: tus juicios son justos, porque lo merecen. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
El cuarto juicio cae sobre el sol, produciendo una ola de calor nunca antes vista sobre la tierra, al grado que quema a los hombres. Recordemos que el sol ya se había visto afectado desde la cuarta trompeta, donde se compromete la tercera parte del sol, es decir, que el orden cósmico de todo el sistema solar será anormal para aquellos entonces. El hecho de que el sol lance un calor extremo podría referirse a las explosiones o fulguraciones solares que, junto a las eyecciones de masa coronal del Sol, son las explosiones más potentes que pueden observarse en nuestro sistema solar. Una de estas erupciones solares, de las más fuertes jamás vistas, fue en 1859, que se calcula que esta pudo haber liberado tanta energía como 10.000 millones de megatones de dinamita de explosión. Esto es muchísimo más poderoso que la infame bomba Taser, que es la arma nuclear más poderosa jamás detonada. Es decir, mi amado hermano, que si una explosión solar de esta magnitud alcanzara a la Tierra, podría resultar en la pérdida de todos los sistemas satelitales y de comunicación y de ondas radiales, y alteraría completamente el campo electromagnético de la Tierra, pues la capa de ozono nos protege. Pero recordemos que a consecuencia de los diferentes juicios en la gran tribulación, la profecía nos deja ver que la capa de ozono se verá sumamente debilitada, afectada, lo cual podría permitir que los rayos solares entren con tal fuerza que quemen, oiga esto, literalmente prendan en fuego a los hombres, como el efecto al poner una lupa reflejando el sol sobre una hoja. Es decir, que será algo terrible. Quizás sean explosiones solares que alcanzarán a la Tierra, quizás la Tierra se moverá de su eje y estará anormalmente más cerca del sol. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero dice la Biblia que al sol se le fue dado quemar a los hombres. Y si la Biblia lo dice, eso acontecerá. Hay lugares tan cálidos en la tierra como en la India, en donde los zapatos de las personas, cuando está tan caliente, se derriten las suelas de los zapatos de lo caliente que está. Pues imaginemos, la gran tribulación, y para este momento será muchísimo peor que eso. La gente literalmente se quemará. Puedo pensar en que habrán incendios forestales, incendios en casas, etcétera, por el extremo calor. Imagínate el cuadro, la gente está llena de úlceras, llagas, que de por sí eso ya es molesto. Luego no tienen agua que tomar, no tienen agua con que bañarse, y tras de eso el sol los está quemando porque la capa de ozono ha caído frente a todos los juicios de Dios y el sol está irradiando fluctuaciones tan graves. Quiero decirte, mi amado hermano, que ese es un cuadro escalofriante. No hay persona que no podría sentir los embates tan grandes de semejante juicio. Por eso se le llaman juicios apocalípticos. Son algo de otro nivel, jamás visto en la tierra. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Las personas estarán totalmente a merced de estos juicios horrendos, viviendo algo caótico, pero en lugar de reconocer su maldad, ellos blasfeman a Dios. En lugar de decir, verdaderamente nosotros estamos siguiendo al anticristo, verdaderamente hemos pecado, somos personas amorales, personas que ven lo bueno como malo y lo malo como bueno, merecemos esto y pedir perdón a Dios. No, ellos dicen que blasfemaron el nombre de Dios. Esto nos muestra lo obstinado que es el hombre en su maldad. A pesar de los juicios, no muestran el más mínimo arrepentimiento hacia Dios. Qué lamentable es esto, mi amado hermano. Esa es la ceguera que produce el pecado. Estarán llenos de llagas, sedientos, quemándose con el calor, y ni aún así van a arrepentirse ni van a reconocer que Dios es justo, sino todo lo contrario, blasfemarán contra Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta trompeta trae tinieblas sobre el trono del anticristo. Recordemos que mirábamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, y en Apocalipsis 13, que Jerusalén será invadida por fuerzas enemigas. Ejércitos aliados al anticristo tomarán la ciudad, y el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén, que reedificarán,
y se hará pasar por Cristo y perseguirá a los judíos. Si quieres más información sobre esto, te invito a que escuches nuestro podcast del capítulo 11 y del capítulo 13. De esto profetizó Cristo en Mateo 24:15 cuando dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, por causa del pueblo de Israel, estos días serán acortados. No va a durar exactamente 7 años, quizás va a durar un poquito menos días, menos semanas, porque la tierra estará en un caos tan grande que si el Señor no acortara aquellos días, nadie sobreviviría. Y Lucas 21:20 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén, es decir, serán esos días del fin de la gran tribulación, donde los juicios más severos se estén derramando con toda su ira. Y en el versículo que leíamos dice que mordían de dolor sus lenguas. Es decir, te puedes imaginar llagados, quemados, sedientos, y todavía los que estén en Jerusalén estarán en eclipses totales sobre Jerusalén. No hay medicamentos para aplicar, ni siquiera agua para tomar. Entonces, ¿qué más quedará? Morderlas. Y el versículo 11 que leíamos dice que ni aún así reconocieron su error, ni su pecado, ni se arrepintieron. Esto ya es obstinación ciega. Versículo 2: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El sexto ángel seca el agua del río Éufrates. Mira qué interesante. Esto crea una ruta de acceso fácil para que ejércitos enemigos de un grupo de naciones, aquí llamadas los reyes del oriente, se movilicen hasta el valle de Megiddo, también conocido como el valle de Armagedón, que esto lo veremos más adelante. Debemos de entender que durante siglos el río Éufrates ha sido una frontera protectora natural en contra de los imperios aledaños, tales como Babilonia, Siria y Persia. Al secarse el río Éufrates, nada impedirá que Israel sea invadido fácilmente. Los reyes del oriente posiblemente sean todas las naciones al oriente de Israel que en la actualidad mantienen una campaña bélica en contra del Estado israelí. Entre ellos podríamos mencionar, entre algunos, está China, obviamente, Corea del Norte, posiblemente Japón, Corea del Sur, y algunos países del Medio Oriente también podrían formar parte de estos reyes del Oriente, tales como Libia, Etiopía, Irak, Irán, Turquía, Pakistán, entre otros países orientales. Es decir, que Israel quedará totalmente desprotegida, no solo para que invadan Jerusalén, porque ya estará para ese tiempo invadida la ciudad, sino también para que puedan ir a Valle de Megiddo y al desierto, en donde, de acuerdo al capítulo 12, todo el pueblo de Israel se ha movilizado. Habrá una especie de zona desmilitarizada con ayuda humanitaria para resguardar a los refugiados israelitas, pero los reyes del oriente tienen como objetivo no solo tomar Israel y la ciudad, sino también destruir a todos los judíos, mujeres, hombres y niños. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayor reserva de petróleo está en Israel, y todas estas naciones están interesadas en que el Estado israelí caiga para ellos poderse apropiar de todos los productos naturales de Israel. Entonces la visión de ellos es que ellos quieren matar a todos los judíos, y eso solo se puede hacer por medio de un mega ejército. Y para movilizar un ejército tan grande no puede ser nada más por el aire, también tiene que ser por tierra. Y la sequía del río Éufrates permite de que estos ejércitos puedan entrar fácilmente y perseguir a los judíos hasta aún las zonas desmilitarizadas. Pero ahora habría que preguntarnos qué más motivará a estas naciones a ir a matar a mujeres, hombres y niños indefensos y tratar de exterminar al pueblo de Israel. Bueno, esta motivación la vemos en el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos 3 espíritus inmundos son 3 demonios procedentes del mismo infierno, de una ciénaga infernal, pues están procediendo de la falsa trinidad satánica que se configurará en la gran tribulación: el dragón, es decir, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, ¿por qué dice que estos espíritus inmundos parecen ranas? Bueno, entendamos que las ranas son anfibios sin colas, sin aletas y con ancas largas. En la Biblia se habla de las ranas con relación al juicio de Dios, pues fue la segunda plaga que Dios lanzó sobre Egipto. Esto según Éxodo capítulo 8. Y en la ley mosaica eran vistas como animales inmundos y abominables. Esto lo encontramos en Levíticos 11:12. Es decir, que el hecho de que sean a manera de ranas nos habla de su identidad. Serán espíritus inmundos que traen destrucción y juicio horripilante. También hay que tomar en cuenta que, a diferencia de la cultura judía, donde las ranas son vistas como seres inmundos, en las culturas orientales, tales como China, las ranas son vistas como deidades y seres que traen riquezas. En tal sentido, el hecho de que estos espíritus inmundos sean a manera de ranas podrían hacernos referencia a que engañarán a estos reyes del oriente, haciéndoles creer que traen una orden divina de sus dioses, pero realmente serán satánicos y inmundos. Estos espíritus incitarán a los reyes, es decir, a las autoridades de estas naciones, para reunirlos a hacer guerra contra Israel y para, según ellos, acabar con el pueblo israelí de una vez por todas. Esto será terrible. Estos espíritus irán y seducirán y engañarán a los reyes para que vengan y reúnan sus ejércitos hasta el Armagedón. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor, en medio de todo este caos, anuncia nuevamente su venida, pues para cuando esto suceda, la venida del Señor estará pronto de acontecer. ¿Por qué? Pues ya lo explicaremos más adelante, porque después de esto vendrá la batalla de Armagedón y esta terminará con la segunda venida de Cristo, el Señor abriendo los cielos y apareciendo para poner orden en el mundo. ¿Y a quién le está aconsejando a que guarde sus ropas para que no ande desnudo? Bueno, a la iglesia, recordándonos que todo esto va a acontecer y que el Señor viene y que debemos de estar guardándonos para Él. Pero si lo ponemos en contexto de este tiempo, está hablándole a los judíos, a los israelitas, que guarden su profesión de fe, de no seguir el gobierno del anticristo, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí nos revela la ubicación exacta donde el diablo, por medio de estos demonios engañadores, reunirán a los ejércitos para tratar de exterminar a Israel. Y será el Valle de Megiddo, también conocido como Armagedón. Quiero decirte que Megiddo o Armagedón está a las afueras de Jerusalén. Aquí es donde el pueblo de Israel ha peleado muchas de sus batallas, pues su ubicación geográfica lo hace idóneo para el desarrollo de combates en batalla. De hecho, Napoleón, cuando contempló el Valle de Megiddo, dijo que era la mejor ubicación que podría existir en todo el mundo para una batalla cuerpo a cuerpo. Ahora te pongo en contexto. En Megiddo, las tropas israelitas bajo Débora y Barak aniquilaron el ejército de Sísara en este valle. Esto está relatado en Jueces 5:19. También el rey Ocosías murió allí al huir de la batalla. Esto está en 2 de Reyes 9:27. También otras referencias al Valle de Megiddo o Armagedón se encuentra en Jueces 1:29, 1 de Reyes 4:12, 9:15 al 19, entre otros. También muchos otros ejércitos han liberado peleas en esta región de Armagedón. Ejércitos tales como los egipcios, asirios, griegos, romanos y cruzados, así como los ejércitos de Napoleón, pelearon batallas en este lugar. También fue escenario de batallas durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Árabe-Israelí en 1948. Es decir, que este es un lugar de batallas ya de antaño, de muchos años. Estas naciones se reunirán para, según ellos, aniquilar de una vez por todas al pueblo de Israel.
Sin embargo, en medio de esta guerra, cuando todos los ejércitos rodean a Israel y están a punto de destruir a los israelitas, nuestro Señor Jesucristo descenderá en su segunda venida para librar a su pueblo. Esto de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 19, que dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Por eso en el capítulo 14 se le llamaba aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos guerrearán contra Israel y cuando vean venir al Señor en gloria, intentarán también guerrear contra él, pero el Señor los destruirá, los vencerá, los avergonzará y habrá una mortandad terrible de todas estas tropas enemigas del pueblo de Dios. Aleluya. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos Apocalipsis capítulo 19. Sin embargo, esto sucederá más adelante, pero la sexta trompeta abre el camino para que esto suceda posteriormente a la culminación del derramamiento de las copas. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La séptima trompeta trae la culminación de toda la saga de los juicios de Apocalipsis. Esta se derrama por el aire y desencadenará una serie de eventos catastróficos, tan enormes que nunca se han visto acontecimientos tales en la tierra desde que el ser humano fue puesto en el huerto del Edén. Porque como sabemos, la tierra existe desde mucho antes que el ser humano existiese. ¿Cuántos años? No sabemos. Los científicos estiman que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años de existencia. Esto puede ser porque recordemos que Dios vive en la eternidad y la Tierra fue creada mucho antes. Y dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que entre el versículo 1 de Génesis y el 2 hay un lapso indeterminado de tiempo que no sabemos cuánto es, de millones de años o podrían ser menos, pero la tierra existe desde mucho antes que el hombre. Los científicos dicen que los continentes y la formación de los volcanes, de los lagos, etcétera, se deben a megaterremotos que existieron en la superficie terráquea. Esto podría ser porque si nosotros analizamos el versículo 18, dice que hubo un terremoto tan grande, un movimiento de tierra tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, que esto deja la brecha abierta para que esta clase de terremotos sí pudieron haber existido antes de la humanidad. De hecho, el terremoto más grande registrado hasta hoy en día fue el que sucedió en Valdivia, Chile, en 1960, que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala Richter. Y yo he estado en terremotos, viví 2 terremotos en El Salvador en el año 2001 que alcanzaron la magnitud de 6.6 en la escala Richter. Y quiero decirte, eso es horrible. La tierra se mueve sin parar. Recuerdo que tuve que abrir muy bien mis pies porque necesitaba estabilizarme de algo, porque la tierra estaba moviéndose a todo lo que da. Todo lo que está a tu alrededor cruje. Es algo terrible. Y esto solamente era 6.6. Te puedes imaginar que dice la Biblia que este terremoto será tan grande que jamás ha habido un terremoto así desde que los hombres están sobre la tierra. Es decir, que será muchísimo mayor a 9.6, que es el terremoto de mayor intensidad registrado jamás antes. Este terremoto también está descrito en Isaías 24, que leíamos al principio, y en Isaías nos describe más gráficamente y con lujo de detalle lo devastado que quedará la tierra ante estos juicios y la magnitud descomunal de los mismos. Y en armonía con el orden de los eventos de la profecía de Apocalipsis, Isaías también cierra este cuadro con el retorno del Señor Jesucristo en su segunda venida.
Leímos Isaías 24 del 1 hasta el 13. Ahora mira lo que dice el 17. Nos está describiendo ya estos juicios finales. Cómo estará la humanidad para este entonces, cuando la séptima copa se derrame sobre los hombres y este mega terremoto se derrame sobre la humanidad. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, y será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá que aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisiones quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aleluya, la segunda venida de Cristo. Pero antes de esto, ¿qué viene? Los juicios terribles de las 7 trompetas. Lo leo una vez más, versículo 17 del capítulo 16 de Apocalipsis. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Como veíamos en Isaías 24:19, a consecuencia de este mega terremoto, la tierra sufrirá un daño en su superficie terrestre, haciendo que la tierra se divida. La geografía de la tierra misma y de los continentes cambiará drásticamente cuando esto acontezca. Y Jerusalén no será la excepción, pues dice que la ciudad fue dividida en 3 partes a consecuencia de este gran terremoto. El juicio a la gran Babilonia también es mencionado aquí, pero se ampliará en el capítulo 17 y 18, y este lo miraremos cuando lleguemos allá en nuestro próximo podcast. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Reitera los daños en la corteza terrestre, las ciudades tragadas por la tierra enteras, montañas y volcanes haciendo explosiones, destruyéndose, y no existirán más, y países e islas sepultados en agua a consecuencia de los mega maremotos que se levantarán en el mar a causa del gran terremoto. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Culmina con un granizo que bien podría tratarse de rocas espaciales que se están describiendo, o que Juan está describiendo como granizo. Podrían tratarse de meteoritos, o quizás pueda tratarse literalmente de granizos enormes que pesan un talento cada uno. Esto es aproximadamente 25 kilogramos. Esto equivale a 56 libras. Esto es capaz de aplastar y matar a cualquier persona. Podrían ser también escombros que estén volando por los aires a causa de este mega terremoto. Montañas que se destruirán, se partirán en 2, volcanes que explotarán, etc. Podría ser también que se tratase este granizo, y que no fuera granizo como tal. Sin embargo, ante todos estos acontecimientos, los hombres siguen sin mostrar el más mínimo arrepentimiento y vuelven a blasfemar el nombre de Dios. Tomemos un respiro por un momento. Esta realidad es demasiado aterradora. Si tú te tomas en serio la palabra de Dios, si tú sabes que esta palabra se va a cumplir, sabes que esto no es un cuento de ficción, esto no es una película de Hollywood, parece un guión de Hollywood, pero no lo es. Esto va a suceder. Yo no me puedo imaginar la magnitud de estos juicios, y tampoco quiero verlos. Por eso la misericordia de Dios todavía está extendida. Su oído no se ha agravado
para oír, ni su mano se ha acortado para salvar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, te invito a que le entregues hoy tu corazón al Señor. No te estoy hablando de un cambio de religión. Te estoy hablando de entregarle tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a ejecutar todos estos juicios y va a venir en gloria. Y la Biblia dice que si tú le entregas tu corazón a Él, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si le confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna y de estos juicios de la gran tribulación. Porque Él ha prometido: por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los moradores de este mundo. Acepta a Jesucristo hoy para que no pases ni vivas ninguno de estos juicios escalofriantes. Y te espero en nuestra próxima edición del Apocalipsis, en el capítulo 17, donde estaremos viendo un tema sumamente controversial: la condenación de la gran ramera. ¿Quién es? ¿Está actuando todavía? Por supuesto que sí. ¿Por qué se le condena? ¿Por qué se le llama la gran ramera? ¿Está ligado el Vaticano y el Papa con esto? Si quieres saber todos estos pormenores, no te lo pierdas. Este fue el pastor Caled Pineda para la hora de la decisión. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.